Hello! In this video, we are going to listen to a short story that will help you improve your Spanish. First, we will listen to it with subtitles and review the most interesting vocabulary from the story. Then, we will listen to it with translation so that you can understand the parts that are more complicated for you. And finally, we will only listen to check that you can now understand everything perfectly. Enjoy the learning and let's get to it. Me llamo Martina y quiero contarte una historia que me pasó. Desde que llegué a la nueva escuela, nunca me sentí a gusto. Me gusta leer libros de fantasía y hablar de cosas diferentes a las que hablan los demás niños. Esto me convirtió en un objetivo de burlas. Cada día, alguien se reía de mí. Se metían conmigo por mi acento, por cómo me vestía, por la forma en que pensaba. Cada vez que alguien se reía de mí, me sentía triste y sola. Un día la profesora decidió hacer una actividad especial. Nos dijo: escribid una historia sobre vosotros mismos. Contad algo que os haga felices o tristes. Me quedé pensativa. No sabía si realmente quería hablar de mis sentimientos, pero al final decidí hacerlo. Escribí sobre mi experiencia en la escuela. Conté cómo me sentía cada día cuando se reían de mí y me hacían burla a mis espaldas. Escribí sobre cómo cada palabra cruel me hacía sentir pequeña e invisible. Escribí sobre lo mucho que me dolía ver que nadie se daba cuenta de mi dolor. Cuando terminé, decidí leer mi historia en voz alta a la clase. Al principio, los niños estaban en silencio. Luego, uno a uno, empezaron a mirarse unos a otros. Vi sus caras cambiar. Algunos parecían apenados, otros parecían sorprendidos. La profesora preguntó: ¿qué pensáis de la historia de Martina? Un niño, Marco, levantó la mano y dijo: no sabía que las palabras que decíamos te hacían tanto daño. No queríamos hacerte sufrir. Luego, otra niña dijo: lo siento mucho, Martina. No me había dado cuenta de cuánto dolor te causaban nuestras risas. En ese momento, vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: el remordimiento. Los niños finalmente entendieron que sus palabras habían causado dolor. Y no era solo algo para reírse, sino algo que realmente me había hecho sufrir. Después de esa discusión, algunos chicos se me acercaron y me pidieron disculpas. No quería hacerte sentir mal, me dijo Luca. Ahora somos todos amigos y no quiero que te sientas sola. Desde ese día, las cosas cambiaron. No solo me pidieron disculpas, sino que también empezaron a tratarme con más respeto. En la escuela, mis compañeros empezaron a incluirme en sus conversaciones y en sus juegos. Me
sentía más feliz y finalmente tenía el lugar que buscaba en la escuela. Ya no era invisible. Esa historia lo cambió todo. Entendí que a veces tenemos que hablar de nuestros sentimientos, aunque sea difícil. Y al final, todos pueden aprender a ser más amables y más comprensivos. Me llamo Martina y quiero contarte una historia que me pasó. Desde que llegué a la nueva escuela, nunca me sentí a gusto. Me gusta leer libros de fantasía y hablar de cosas diferentes a las que hablan los demás niños. Esto me convirtió en un objetivo de burlas. Cada día, alguien se reía de mí. Se metían conmigo por mi acento, por cómo me vestía, por la forma en que pensaba. Cada vez que alguien se reía de mí, me sentía triste y sola. Un día la profesora decidió hacer una actividad especial. Nos dijo: escribid una historia sobre vosotros mismos. Contad algo que os haga felices o tristes. Me quedé pensativa. No sabía si realmente quería hablar de mis sentimientos, pero al final decidí hacerlo. Escribí sobre mi experiencia en la escuela. Conté cómo me sentía cada día cuando se reían de mí y me hacían burla a mis espaldas. Escribí sobre cómo cada palabra cruel me hacía sentir pequeña e invisible. Escribí sobre lo mucho que me dolía ver que nadie se daba cuenta de mi dolor. Cuando terminé, decidí leer mi historia en voz alta a la clase. Al principio, los niños estaban en silencio. Luego, uno a uno, empezaron a mirarse unos a otros. Vi sus caras cambiar. Algunos parecían apenados, otros parecían sorprendidos. La profesora preguntó: ¿qué pensáis de la historia de Martina? Un niño, Marco, levantó la mano y dijo: no sabía que las palabras que decíamos te hacían tanto daño. No queríamos hacerte sufrir. Luego, otra niña dijo: lo siento mucho, Martina. No me había dado cuenta de cuánto dolor te causaban nuestras risas. En ese momento, vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: el remordimiento. Los niños finalmente entendieron que sus palabras habían causado dolor. Y no era solo algo para reírse, sino algo que realmente me había hecho sufrir. Después de esa discusión, algunos chicos se me acercaron y me pidieron disculpas. No quería hacerte sentir mal, me dijo Luca. Ahora somos todos amigos y no quiero que te sientas sola.
Desde ese día, las cosas cambiaron. No solo me pidieron disculpas, sino que también empezaron a tratarme con más respeto. En la escuela, mis compañeros empezaron a incluirme en sus conversaciones y en sus juegos. Me sentía más feliz y finalmente tenía el lugar que buscaba en la escuela. Ya no era invisible. Esa historia lo cambió todo. Entendí que a veces tenemos que hablar de nuestros sentimientos, aunque sea difícil. Y al final, todos pueden aprender a ser más amables y más comprensivos. Me llamo Martina y quiero contarte una historia que me pasó. Desde que llegué a la nueva escuela, nunca me sentí a gusto. Me gusta leer libros de fantasía y hablar de cosas diferentes a las que hablan los demás niños. Esto me convirtió en un objetivo de burlas. Cada día, alguien se reía de mí. Se metían conmigo por mi acento, por cómo me vestía, por la forma en que pensaba. Cada vez que alguien se reía de mí, me sentía triste y sola. Un día la profesora decidió hacer una actividad especial. Nos dijo: escribid una historia sobre vosotros mismos. Contad algo que os haga felices o tristes. Me quedé pensativa. No sabía si realmente quería hablar de mis sentimientos, pero al final decidí hacerlo. Escribí sobre mi experiencia en la escuela. Conté cómo me sentía cada día cuando se reían de mí y me hacían burla a mis espaldas. Escribí sobre cómo cada palabra cruel me hacía sentir pequeña e invisible. Escribí sobre lo mucho que me dolía ver que nadie se daba cuenta de mi dolor. Cuando terminé, decidí leer mi historia en voz alta a la clase. Al principio, los niños estaban en silencio. Luego, uno a uno, empezaron a mirarse unos a otros. Vi sus caras cambiar. Algunos parecían apenados, otros parecían sorprendidos. La profesora preguntó: ¿qué pensáis de la historia de Martina? Un niño, Marco, levantó la mano y dijo: no sabía que las palabras que decíamos te hacían tanto daño. No queríamos hacerte sufrir. Luego, otra niña dijo: lo siento mucho, Martina. No me había dado cuenta de cuánto dolor te causaban nuestras risas. En ese momento, vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: el remordimiento. Los niños finalmente entendieron que sus palabras habían causado dolor. Y no era solo algo para reírse, sino algo que realmente me había hecho sufrir. Después de esa discusión, algunos chicos se me acercaron y me pidieron disculpas.
No quería hacerte sentir mal, me dijo Luca. Ahora somos todos amigos y no quiero que te sientas sola. Desde ese día, las cosas cambiaron. No solo me pidieron disculpas, sino que también empezaron a tratarme con más respeto. En la escuela, mis compañeros empezaron a incluirme en sus conversaciones y en sus juegos. Me sentía más feliz y finalmente tenía el lugar que buscaba en la escuela. Ya no era invisible. Esa historia lo cambió todo. Entendí que a veces tenemos que hablar de nuestros sentimientos, aunque sea difícil. Y al final, todos pueden aprender a ser más amables y más comprensivos.